Bien, alumnos del cuarto año de educación secundaria, el día de hoy vamos a desarrollar a Martín Adán y la prosa poética llamada La Casa de Cartón. Antes de que veamos La Casa de Cartón, tenemos que resaltar un poco la vida de este gran autor, Martín Adán. Martín Adán, excelente poeta y prosista limeño, nace en Lima el 27 de octubre de 1908, en el seno de una familia de aristocráticas raíces limeñas y de tradición católica. Entonces podemos decir que Martín Adán es de una alta alcurnia, o sea, sus padres tenían buen sustento económico. Estudió en el Deutsche School o colegio alemán. Mire, nada más ni nada menos, uno de los mejores colegios de la época, entre el año 1914 y 1919. Ingresó luego a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde estudió filosofía y letras. Colaboró con las revistas Mercurio Peruano, un periódico, un diario importantísimo, ¿no? Considerado en la época como uno de los principales diarios que circulaban en ese entonces en el Perú. Y también en la revista Amauta. Amauta fue una revista fundada por nada más ni nada menos el pensador peruano José Carlos Mariátegui. En esta última se publicaron sus antisonetos. Además, quiero decirte, mis queridos alumnos, que Martín Adán pertenece al vanguardismo. El vanguardismo estaba muy de moda por esa época. El vanguardismo, como ya es de conocimiento, nace en Europa. En Europa tiene sus raíces el vanguardismo, pero debería de llamarse solamente vanguardia, ¿verdad? Movimiento literario vanguardia o vanguardista. Pero por esa época aparece el famoso ismo, el término ismo. Entonces, a todos los que siguen a alguien o siguen a un movimiento le agregaban el término ismo. Y de ahí es que surge el nombre de vanguardismo, ¿no? Y por eso no sé, en la actualidad también a cualquier personaje que tú puedas seguir en la política te dicen ismo, ¿no? Por ejemplo, aprismo, izquierdismo, te pueden decir marxismo, socialismo. Entonces, si te has dado cuenta, los términos ismo aparecen y por eso que también el vanguardismo toma ese nombre. Es considerado uno de los mejores poetas vanguardistas del Perú y el más original de los poetas puros, perteneciente a la generación de 1930. Ahora, ¿por qué podemos o decimos poetas puros? Porque Martín Adán aplica esto de lo que significaba la vanguardia o el vanguardismo de la época. Por ejemplo, rompe con la gramática, con la lengua propiamente establecida. Rompe con todo lo establecido. Por eso que una de sus publicaciones en el diario Amauta se llama Los antisonetos, porque ya sabemos que los sonetos tienen una característica. Si no cumples esa característica al momento de escribir, no es un soneto. Entonces escribe el antisoneto. También, por ejemplo, en esta época del vanguardismo, allí hay publicaciones de otros autores que rompen con toda la estética, perdón, que rompen con todo lo establecido por la poesía. Hacen figuras en nombre de figuras, escriben, por ejemplo, el nombre de una capilla, el nombre, por ejemplo, escriben con la de un pájaro, comienzan a escribir todo lo que significa ella, pero ya con dibujos se escribe en esa. Todo eso pertenece al vanguardismo. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1975 y murió el 29 de enero de 1985, el gran Martín Adán. Ahora sí, un poco hablaremos de la obra como tal, La Casa de Cartón.
es la evocación al lugar donde él vivió. Si bien es cierto, nace en el centro de Lima, Martín Adán, pero es llevado desde muy, digamos, niño a Barranco, y donde ahí va a transcurrir. Y es a ella que le dedica esta obra de La Casa de Cartón. Es una breve novela publicada en 1928, donde se muestra una obra maestría de ironía, finura de observación e invención verbal, escrita por Rafael de la Fuente Benavides. Ahí está. Ese es el nombre verdadero. Por si de repente quisieran ustedes anotar, el nombre de Martín Adán es Rafael de la Fuente Benavides, más conocido entonces como Martín Adán. Siguiendo, un poco hablando de su obra, La Casa de Cartón, podemos decir que fue escrito a los últimos años de su colegio. O sea, estamos hablando en plena adolescencia, cuando él apenas tenía 16 años. Se dice que todo empezó por una tarea de su profesor de gramática del colegio alemán. Entonces, por allí, el profesor de gramática de esa época les dejó una tarea a los alumnos y de pronto se le ocurrió, y así nació La Casa de Cartón. Era la copulación de unos trabajos de composición que tenía que presentar sobre anécdotas de su vida cotidiana, escrito en los recetarios de su abuelo, que era médico. Imagínense, ¿no? La particularidad, la peculiaridad de este autor. Nos dicen que el profesor de gramática les deja la tarea y les dicen, a ver, jóvenes, ahora ustedes van a escribir cosas anecdóticas de su vida. Y él comienza, y como su abuelo era médico, su recetario agarra y ahí escribe él, comienza a escribir, ¿no? Miren, son puntos que debemos de tener en cuenta de este autor. Al publicarla en 1928, con 19 años, entonces ya se dio cuenta, si a los 16 lo escribió y a los 19 años dice, uy, caramba, miren, me ha salido algo bonito. Esto es una obra. Y lo publica a los 19 años en el año de 1928. Inició con mucho miedo porque era un texto angliceral para la mentalidad patata, o sea, para la mentalidad de una papa de ese entonces, de ese tiempo, porque siempre pues Lima en esos tiempos ha sido una ciudad muy conservadora, muy conservadora. También el temor de la tía Tarsila. Dentro de su familia había una tía, pues que era una mujer muy católica y por ende muy conservadora. Entonces, si la tía leía esto, lo que había escrito Martín Adán, iba de repente a sufrir ciertas llamadas de atención. Acuérdate que él apenas tiene 19 años. Si a los 16 lo escribió, los 19 todavía, pues es un adolescente. Los temores están todavía presentes. Pero antes había publicado fragmentos en la revista Mauta, justamente de su amigo José Carlos Mariátegui, en el año de 1926. Vamos a considerar algunos datos de esta novela. A ver, primero debemos decir que la novela pertenece a la corriente literaria vanguardista. Género literario, lírica y narrativa. Mire, ¿ve? ¿Se da cuenta? Están los dos presentes, los dos géneros. Por eso es único, mis queridos alumnos, en el tratamiento de esta obra. Esto no podemos decir que es una novela, no podemos decir que es una poesía. ¿Por qué? Porque justamente tiene de ambos. Tiene del género lírico, o sea, de la poesía, y tiene también de la narrativa. Entonces, el género literario de esta novela, de esta obra literaria, podemos decir que es lírica y narrativa. Especie narrativa, novela poética. Tiene 38 capítulos, prólogo escrito por Luis Alberto Sánchez, nada más ni nada menos, un gran pensador de la historia de nuestro país, Luis Alberto Sánchez. Y el colofón, o sea, el final de la obra, ¿quién? Su otro amigo, otro gran pensador,
nada más ni nada menos que el gran José Carlos Mariátegui. ¿Quiénes son los personajes de esta obra? A ver, vamos deduciendo. Catita es una joven y linda muchacha, verdadera, viva, alegre, coqueta, sola, enamorada y catadora, o sea, probadora de mozos. En otras palabras, le gustaba estar con varios chicos, ¿no? Varios chicos. Por eso, en ese entonces, la jerga que utilizaría sería pues probadora, ¿no? O catadora de mozos. De mozos quiere decir de jóvenes, ¿no? El narrador, ahí aparece como personaje también el narrador. Está enamorado de Catita. En la obra dice que él tuvo 5 amores en toda su vida, ¿no? El narrador cuenta. El narrador está enamorada de Catita y a la vez dice que ha tenido 5 amores en toda su vida. Ramón, ¿quién será Ramón? Es el amigo del narrador, quien en el transcurso de la historia muere solo y abandonado. Estaba comprometido con Catita. Entonces Ramón quizá ha sido el enamorado, uno de sus enamorados de Catita. ¿Y? Lulú, traviesa, pone chinches en los asientos, mire, pone chinches en los asientos de la iglesia, apaga las velas de la misa, pero en el fondo ella solo es un alma pura y buena que solo quiere hacer divertir a Dios con sus travesuras. Entonces aparece Lulú, una chica muy extrovertida. ¿Y quién es la Miss Anidol? Es una joven fotófoba, es decir, le tiene miedo a la luz. Es fotógrafa y se mantiene residiendo por una pensión que viene del exterior. El narrador la compara con una jacarandá. Y eso es la que usted tiene que averiguar qué cosa es una jacarandá. Bien, el tema de esta obra es el amor juvenil, la sexualidad, la muerte, la naturaleza de Barranco. Eso es lo que es La Casa de Cartón, la naturaleza de Barranco. Geográfico, se desarrolla en Barranco, Lima. Histórico, en el año de 1924, época del gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Social, hechos cotidianos de la época como se daba socialmente en los años 20. Entonces, si usted, por ejemplo, lee esta obra, pues un poco se va a introducir cómo era el pensamiento y la forma de vida de los años 20 en Lima. Excelente. Punto. La idea principal de esta novela trata de un joven muy excepcional, culto y sensible que mira el mundo diferente a las demás personas. Ve todo lo que hay en ve todo lo que hay en él, todo lo que sucede en ese tiempo de verano en el cual él vive en ese lugar. Entonces, ya te imaginas, Barranco es un balneario en donde el verano pues se llena de bullicio, de gente, y el ingreso a las playas debe haber sido emocionante, y eso es lo que describe nuestro Martín Adán, y de ahí es que la idea principal debemos de manifestarlo. A ver, aquí ya un poquito haciendo el resumen, el argumento de la obra. A ver, se inicia el año escolar, ya estamos analizando, estamos resumiendo un poco el argumento de la novela. Se inicia el año escolar y el espíritu lírico de Ramón se incomoda ante la frialdad de las aulas y la calidez de la vida, llena de balcones y el mar caracoleando cerca a sus jóvenes años. Está describiendo un poco cómo inicia Ramón, en este caso, uno de los personajes de la obra, el año escolar, ¿no? La clásica, cuando uno llega los primeros días o el primer día a clases. El adolescente Ramón es el personaje central de esta novela que tiene como epicentro el romántico balneario de Barranco. El antiguo y melancólico Barranco es retratado con diestro lenguaje que nos permite imaginar
la tranquilidad y belleza del balneario. Pues eso es lo que más o menos le manifestaba lo hermoso que es este balneario que justamente está en el mar. Ramón empieza a escudriñar la realidad de la vida y se sorprende de las blasfemias y locuras de Nietzsche. Nietzsche es un filósofo, ¿ya? En ese entonces también su pensamiento mucho se discutía. Pensaba en el absurdo servicio militar obligatorio, los hijos inevitables, la cruel vejez, el duro trabajo cotidiano, y le parecía todo tan terrible que se sentía un fracasado a los 16 años. Entonces aquí más o menos su forma de pensar de Martín Adán no los muestra, no los dice, ¿no? Pero de repente en el personaje de Ramón, Durante sus viajes en tranvía a Lima, eso también hay que destacar, en la época casi escaso eran los buses y todo ello, el transporte era a través del tranvía. Ramón va descubriendo el rostro de la bella época con una Lima irreconocible para las nuevas generaciones. Entonces un poco también nos habla, ¿no?, de lo que fue la Lima de ese entonces. Nuestro personaje recuerda un regalo de Catita y añora a sus amadas. Su primera enamorada tenía 12 años y se espantaba con su socialismo. Imagínense, 12 años y hablaba ya del socialismo. Pensamiento filosófico. La segunda era quinceañera, muy femenina, y el enamorado muchacho tenía como rival a un golfo payaso y deploraba compartirla con su muñeca favorita. Su tercer amor tenía los ojos lindos y lo sepultó con las 12 faltas de ortografía de su última carta. Cuidado entonces con escribir mal. Y Ramón se da cuenta y que su tercer amor era pésimo en ortografía, ¿no? Lima en aquel entonces tenía 50,000 habitantes, mínimo, poquísimo. Y era un lujo transitar por el reluciente jirón de la Unión. De pronto aparece Manuel, personaje fortuito en esta obra, y que se recala en París y deambula funambulescamente en Lima y no sabe qué hacer. Imagínense, ¿no? De pronto, pues llega a Jirón de la Unión y él había estado en París, deambula y no sabe qué hacer en Lima. Desfila también una simpática maestra fiscal de 28 años que estaba determinada a ejercer eternamente la soltería, pero se enamora del 18añero Ramón. Imagínense, ahí está, nos está explicando de todo lo que está en la casa de cartón. Cruza Orondo por la historia el aséptico alemán Oswald Teller, y como un hada también aterriza en el melancólico relato La traviesa Lulú, considerada el terror de las beatas. Camino a Miraflores, los desaparecidos tranvías cantan como guitarras en un mundo tierno y mágico, totalmente sepultado por la modernidad, que es lo que ahora podemos decir. Ya no existen los tranvías, ya no existen esos sonidos propios que hacían sepultado por la modernidad. Nos cuenta la historia de un joven, ya en forma concluyente, podemos decir, esto es una síntesis, por eso yo en otro momento te dije la diferencia en lo que es un argumento o un resumen y una síntesis. Esto es una síntesis, por ejemplo. Si nosotros queremos sintetizar la obra literaria, La casa de cartón, podemos decir que nos cuenta la historia de un joven, el narrador, que pasó todo el verano en un balneario de Barranco y describe todo lo que le pasó y sufrió con sus amores en la adolescencia y las calles y todo lo que había en ese lugar, el cual compartió con su amigo Ramón. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí habremos llegado, hasta aquí nos habrá traído el río en esta exposición.